Gracias por seguir con nosotros. Estamos con su programa Sigue en Contexto, con este tema de los derechos humanos. Y como hemos visto en este programa, hemos recorrido muchos de ellos y algunos más complejos que otros. Y porque hay más, incluso en la última reforma del sistema de telecomunicaciones en México, pues ya se puso, bueno, querían poner los diputados el derecho a la banda ancha, ¿no? Entonces ahora ya lo pusieron, afortunadamente, derecho a la conectividad, bueno, por lo menos, pero porque digo, era absurdo haberlo puesto a la banda ancha, pero hasta ese tipo de derechos, y esos sí que son, o pueden ser globales, imagínate la conectividad a todo el mundo, ¿no? ¿Es un derecho humano ese? Pues, lo que pasa es como, la pregunta es como un servicio como la electricidad, ¿no? O sea, hace 100 años había 3 casas con electricidad en el mundo y ahora hay casi todas, ¿no? Incluso una de las formas de demostrar que tu país avanza es que tengan electricidad. Derecho humano, ¿no? Es, bueno, como quieras vivir, ¿no? Mi generación yo creo que fue la última que vivió sin Wi-Fi porque apenas estaba empezando. Pero ahora yo lo con mis estudiantes y con las personas que están pegadas al aparatejo, ¿no? Entonces, no sé si en un futuro, bueno, en algunos países ya lo consideran así, ¿no? Como un derecho, ¿no? Bueno, nosotros ya lo tenemos ahí, ¿no? Ya sé, igual que se cumple es otra cosa. cosa. Se cumple es otro boleto, ¿no? Pero ya está en la Constitución incluso. Sí, bueno, viéndolo de esa forma, por los usos y las ventajas que tienen con esa tecnología, pues, digo, o las ventajas también. ¿Es un derecho humano o no? Mira, yo creo que no el hecho de la banda ancha, porque puede cambiar y puede haber otra cosa. Entonces, digo, afortunadamente eso no lo tomaron, lo cambiaron el nombrecito, pero es lo mismo. Pero lo que yo sí siento es que, mira, estamos volviendo internacionalmente a una sociedad de conocimiento, ¿sí? Y mucho del conocimiento se nos llega por medio de Internet. Entonces, si tú no tienes acceso al Internet en cualquier forma que sea, entonces quiere decir que no puedes disfrutar y desarrollarte completamente en términos de esas nuevas condiciones de la sociedad de conocimiento. Yo creo que en ese sentido sí es un derecho humano porque tienes que poder vivir tu vida, cumplir todo lo que quieres y alcanzar sin que hay barreras artificiales que pueden impedir esos logros que quieres, a donde quieres llegar. Pero al final, yo coincido contigo, pero sí hay un punto ahí que fue muy visionario y a lo mejor nunca pensaron que iba a llegar a estos niveles, pero el hecho de no haber cobrado por el Internet desde el primer día. Es decir, y hubo intentos, años después, te acordarás, a lo mejor un tiempecito ahí después de unos años del Internet, en los años 90, en donde hubo intentos porque hubiera o un impuesto o hubiera un cobro particular, no de poder tener todo el acceso como sucede ahora, sino incluso más allá. Digamos, para abrir una cuenta necesitas pagar, hasta de cuenta, ¿no? En lugar del uso de la red. Y en ese sentido sí hay una situación especial, porque sí está como abierto al mundo. Obviamente se paga por él, por publicidad, por aquí, por allá. Pero alguien paga, ¿no? Todo el mundo pagamos, de alguna manera. Todos pagamos un poquito, pero no en ese sentido de un impuesto y los avances tecnológicos se están reflejando en menores costos para el usuario. Esa fue una decisión básica, ¿no? En ese sentido. Imagina que se hubiera dicho desde el principio, no, pues esto tiene un servicio, cobras y por cada cuenta que quieres abrir te cuesta tanta lana. Lo que hubiera inhibido, o sea, a lo mejor ha sido una fuerza igual, que ha hecho más parejo el campo del que los inventores de esto se imaginaban, quizás. Sí, y se ve, por ejemplo, también en las universidades, que ahora
tener acceso a más libros, aunque sí tal vez a un momento dado tienes que pagar algo, pero prestar los e-libros o e-books y cosas así. Entonces uno tiene acceso a mucho más información que antes, que tal vez no estaban aquí tan disponible en México, pero sí en los centros grandes de investigación en Estados Unidos o Europa o lo que sea. Entonces yo creo que ahí sí hay como un cierto tipo de nivelación que sí es importante y que sí puede cambiar en cierta forma. Tal vez no directamente la desigualdad, pero al menos el acceso y poder tener acceso y ya no estar marginado en términos de qué puede uno leer, aprender, etcétera, etcétera, el conocimiento, eso sí creo que es importante. Y la otra cosa, por ejemplo, México, el uso del celular es mucho más elevado que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá. Porque la gente ahí como que, aquí todo el mundo anda con su celular, pero allá el uso es menos en porcentaje que, por ejemplo, que acá. No sabía, yo hubiera pensado que no, porque, pero bueno. Sí. Pero, ahora, porque el tema del programa realmente es derechos humanos y la parte de globalización. ¿Cómo está afectando entonces? ¿Qué afecta que la globalización afecta a los derechos humanos en general o es un poco al revés? Creo que es como un juego de ida y vuelta. En una parte los derechos humanos empujan a la globalización y en otra parte la globalización empuja a los derechos humanos en algunas zonas del mundo. Lo que comentaba Marian, a veces las presiones de afuera hacen que las situaciones de paz cambien adentro y a veces las situaciones adentro hacen que las situaciones cambien hacia afuera. Y pues el mismo dinamismo entre las sociedades, cómo se van conformando, cómo van creciendo, el tener acceso a poner cuestiones en Internet, ¿no? Hace años era imposible haber visto como la protesta de Hong Kong respecto a la cuestión de la democratización de las votaciones, hubiera sido imposible hace 30 años. O sea, no hubiera pasado. Sí. Y gracias a eso, bueno, también esos mismos eventos se pueden replicar en otros países, ¿no? Y empujar a las cosas. Si no existiera la globalización, tampoco tendríamos tantos avances en términos ni de sociedad civil ni de derechos humanos o otras cosas, por estas partes de poder estar en contacto. Pero al mismo tiempo también la vulnerabilidad que se pueden sentir las personas en algún momento también eso hace que empujen las cosas, ¿no? Y creo que es así, es una cuestión que es ida y vuelta. No es algo, digamos, unilateral por que la globalización solo sea la única efecto de... Pero ha sido un trabajo, digamos, sí ha facilitado la globalización, sí, claro, en ese sentido, ¿no? Mariana, tenemos que irnos en 2-3 minutos y quisiera que comentaras algo y después dar el... Sí, pues estoy de acuerdo con Misael. Realmente los derechos humanos y la globalización se están como fomentando, alimentando uno y otro, ¿no? Y yo creo que también por eso hay esos como derechos para grupos específicos, que hay un efecto como mostrador a los demás. Bueno, sí, como los derechos de la gente con discapacidades, la cuestión de eliminación de discriminación a ciertos grupos, el papel de los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí es importante el ámbito internacional por el efecto y también para poner ciertos límites a la autoridad de los estados, que ya no pueden hacer, que quieran, digamos, formalmente, obviamente, dentro de su territorio. Que hay siempre problemas, obviamente sí, pero casi automáticamente o inmediatamente se nota, bueno, hay las noticias internacionales que lo ponen ahí el foco rojo, ¿no? Misael, nos tenemos que ir.
alguna otra cosa y ya nos vamos, pero ya nos tenemos que ir. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Qué mala onda, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. Perdón, es que me acaban de decir una señal que ya. Así es que, pues, muchísimas gracias, Misael muchas gracias González de la UAP por estar con nosotros, Mariana Merchan de la UTLAP, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues un tema súper interesante con muchísimas aristas, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia y les invitamos a la próxima edición de Sella en Contexto. Muy buenas noches.